En el video anterior lo que hicimos fue añadir un menú lateral en nuestro layout padre llamado AppBlade.php. En este archivo nosotros hemos incluido un menú, pero este menú contiene estas opciones de aquí: Dashboard, ver incidencias, reportar incidencia, y queremos que el menú sea distinto para los usuarios que aún no han iniciado sesión. Por ejemplo, cuando alguien ingresa podría ver estas opciones: un mensaje de bienvenida con un logo para el sistema, instrucciones y tal vez créditos sobre el desarrollo del sistema. Y luego de iniciar sesión recién se verían estas otras opciones. Para que el menú cambie dependiendo de si el usuario está autenticado o no, lo que haremos será hacer uso de la directiva if de Blade. Si recordamos, nuestro menú se encuentra dentro de la carpeta includes menú. Aquí tenemos nosotros un panel que contiene dentro de su cuerpo este UL que vendría a ser el menú. En el video anterior habíamos usado la clase listGroup para los ítems. En este caso vamos a usar más bien NavPills, que da una apariencia distinta, pero luego de eso nada más ha cambiado. Aquí tenemos las opciones que estamos mostrando. Entonces lo que haremos será usar la directiva @if, @else, @nif de Blade. Aquí en if nosotros podemos poner una condición en caso que sea correcta se mostrará todo esto de aquí, en caso de que no, lo que esté de este otro lado. Y como vemos, no es necesario usar llaves porque estamos usando Blade y no PHP directamente. Lo de arriba lo debemos mostrar cuando el usuario ha iniciado sesión. Para verificar eso hacemos uso de el helper auth, que es una función que está disponible y que nos permite acceder también a la función check. Check nos devolverá true si es que el usuario está con una sesión activa. De tal forma que si actualizamos aquí la página veremos el menú para visitantes. Si nos vamos a iniciar sesión o a registrarnos, como son páginas de un usuario que no ha iniciado sesión, vemos aún este menú. Pero si ahora ya iniciamos sesión, en ese caso el menú cambia porque la sesión ya está activa. Ahora, si por alguna razón nosotros intentáramos acceder a la ruta de login, nos redirige a donde estábamos antes porque ya tenemos una sesión activa y no tiene sentido que podamos ver la pantalla de login. Todo esto de aquí lo hace Laravel en un controlador que se ha creado cuando nosotros generamos el sistema de autenticación. Los controladores nosotros los vamos a ubicar en la carpeta app http controllers. Aquí tenemos home controller y dentro de la carpeta auth tenemos otros controladores que han sido generados también. Por ejemplo, login controller, register controller, un controlador para resetear la contraseña y otro para recuperarla vía mail en caso que la hayamos olvidado. Ahora vamos a analizar home controller. Dentro de home controller tenemos dos métodos. El primero es el constructor de la clase, donde se pueden definir middlewares, y el segundo es el método index, que es el que va a responder ante una petición. Si nosotros vamos ahora a ver las rutas, vemos aquí que la ruta home es resuelta por homecontroller@index. Eso significa que dentro de este controlador, este método es el que se encarga de responder. En otras palabras, es como si esto lo copiásemos y lo usáramos directamente aquí, tal como ocurre en este caso y en este otro caso. Pero el uso de funciones anónimas para resolver las peticiones no es recomendado, porque lógicamente este archivo crecería demasiado. Por eso siempre tenemos que hacer uso de un controlador y un método en específico. En este caso, la ruta home va a responder con la vista home también, que como ya sabemos se va a ubicar dentro de la carpeta de vistas. Y esta vista home, como nosotros ya hemos visto antes, solamente está disponible para usuarios que han iniciado sesión, y eso es gracias a este middleware. Cuando nosotros definimos un middleware en el constructor de un controlador, este middleware va a afectar a todos los métodos que estén dentro del controlador. Eso quiere decir que si yo continúo definiendo más métodos aquí, solamente van a estar disponibles para usuarios autenticados, y en caso que no estén autenticados, el middleware se va a encargar de redirigirlos a la pantalla de login. Si nosotros navegamos en el lado izquierdo a la ruta app http middleware, podemos ver los middlewares que están disponibles en nuestro proyecto. En este caso nos encontramos con 3 middlewares. En la versión anterior de Laravel, que era 5.2, teníamos 4 middlewares, y esto es porque
el middleware de autenticación se ha movido y ahora forma parte del core de Laravel. Sin embargo, nosotros aún podemos definir nuestros propios middlewares. Por ejemplo, podemos definir un middleware para lo que es administradores, de tal forma que aquí escribiríamos admin y todos los métodos en este controlador solamente estarían disponibles para administradores. En nuestro caso, nosotros queremos que un usuario esté autenticado para poder reportar una incidencia nueva. Por eso lo que haremos será mover esta función dentro del controlador homeController y además de ello no hacer nada más, porque como ya comentamos, homeController ya tiene un middleware definido en su constructor, por lo tanto no es necesario de que nosotros hagamos una validación adicional. Aquí escribimos entonces con controller y luego de un arroba el nombre del método. Vamos a hacer una prueba para ver si todo esto funciona correctamente. Podemos entrar cuando estamos autenticados, pero si cerramos sesión e intentamos entrar a la ruta reportar, ya nos solicita que iniciemos sesión o bien nos registremos. Y hemos visto cómo aplicar un middleware a un controlador de modo que afecte todos sus métodos. Ahora vamos a ver cómo aplicar un middleware a un grupo de rutas. En este caso vamos a aplicar un middleware de administración únicamente para la sección de usuarios, proyectos y configuración. Aquí tenemos algunas rutas para lo que sería usuarios, proyectos y configuración. Aún no tenemos las vistas creadas y tenemos que indicarle aquí también un controlador y un método en específico. Vamos a ir ordenando un poco las vistas en base al ejemplo que encontramos en la documentación del Laravel. Aquí definimos un grupo de rutas y le aplicamos un middleware. Por ahora el middleware es de autenticación. Esto luego lo cambiaremos para que valide que quien ingresa sea un administrador. Lo único que debemos hacer es tomar estas rutas y definirlas dentro del grupo. De esta manera no es necesario que ingresemos a cada controlador para indicarle cuál es el middleware en su constructor, sino que de esta manera ya lo estamos aplicando a todos los controladores que aquí se usen. Si recuerdan, en el lado izquierdo todos los controladores asociados a la autenticación están en una carpeta llamada auth. Así como aquí se ha creado una carpeta, nosotros también tenemos que crear una carpeta admin para tener allí nuestros controladores, uno de usuarios, otro de proyectos y otro para configuración. Para crear un controlador nosotros hacemos uso del comando php artisan make controller y seguido de esto escribimos el nombre del controlador que vamos a crear. En este caso sería user controller. Sin embargo, hay una diferencia entre crear user controller y crear user controller dentro de la carpeta admin. De esta manera. El segundo va a crear el archivo dentro de la carpeta, pero no solamente eso, también va a añadir el namespace adecuado y asimismo una directiva use para que se importe la clase controller base. Cuando no especificamos admin user controller se creará directamente dentro de la carpeta controllers, pero no dentro de la carpeta admin. Y como se observa, su namespace termina en controllers, lo cual es muy diferente a crear user controller dentro de la carpeta admin, porque aquí el namespace terminará en admin y asimismo tendrá la directiva use para hacer uso de la clase controller. La clase controller es la clase base de la que extienden los demás controladores. Cuando un controlador está dentro de una carpeta, en este caso admin, es necesario declarar que vamos a usar esa clase. En cambio, si user controller está fuera de la carpeta admin, no es necesario porque están al mismo nivel. De esta manera nosotros tenemos que crear nuestros tres controladores, config controller, project controller y user controller, para tener organizados en distintos controladores la lógica de nuestro servidor. Respecto a los métodos que están dentro de cada controlador, nosotros los podemos nombrar como mejor nos parezca. Sin embargo, hay una convención que nos dice que la pantalla principal del controlador tiene que definirse dentro del método index. Ahora mismo vamos a verificar que este middleware realmente se aplique. Por ello, dentro de user controller, en el método index, nosotros simplemente devolvemos una cadena. Como se observa, el constructor no determina un middleware, sino que esto de aquí lo hace. De tal forma que si ahora accedemos a la ruta de usuarios,
obtenemos ahora un error, pero esto de acá no es lo que quería mostrarles, sino que aquí en User Controller tenemos que indicarle también el namespace en el que se encuentra, en este caso sería admin, y habría que repetir esto para los tres controladores porque se encuentran dentro de la carpeta admin. Sin embargo, también hay una manera de definir ese namespace general para los tres controladores. Para ello, en este arreglo que aquí tenemos, vamos a añadir un elemento más, que es namespace justamente. De esta manera tenemos un arreglo donde dentro tiene dos elementos. Uno determina el middleware y el otro el namespace que estos tres controladores van a tener en general. Si volvemos y actualizamos aquí la página, vemos cómo nos redirige al login, y esto es porque este middleware de aquí se está aplicando y tiene que ser eso obligatoriamente porque aquí no hemos definido nada. Una vez que iniciemos sesión, estaríamos viendo ya la ruta usuarios que es resuelta por nuestro controlador user controller en el método index. Y en el siguiente video vamos a estar creando nuestros tipos de usuario para distinguir entre administrador, una persona de soporte y un cliente, de tal forma que aquí el middleware sea admin y no simplemente autenticación. Además vamos a empezar a crear seeders que nos permitirán tener datos de usuario para hacer nuestras pruebas.